Hoy sí que vamos a hablar de un tema que es relativamente novedoso y no es algo de tecnología. No se refiere a que haya salido un nuevo software o una nueva máquina o a que la inteligencia artificial haya avanzado algo más. No. Vamos a pensar en algo. Si te vas a hacer una oficina para tu empresa, ¿prefieres hacerte tu oficina personalizada para tu empresa? ¿O prefieres coger una oficina que ya esté hecha y ponerte a trabajar allí? Esta discusión, hace no muchos años, no existía. No tenía cabida pensar que una empresa se fuera a una oficina que ya estuviera hecha y se pusiera a trabajar allí. Siempre ha habido excepciones, pero en el mercado de las oficinas no existía esta discusión. Todas las empresas buscaban una oficina que estuviera diáfana para hacer su oficina para ellos, con sus características, sus colores, sus logotipos, sus fabricantes, sus muebles, todos los elementos que ellos requirieran de imagen de la propia empresa. Sin embargo, en los últimos tiempos esto ha cambiado mucho, y son cada vez más las empresas que prefieren no pasar por ese proceso y directamente, allá donde haya unas mesas y unas sillas que ya existan, empezar a trabajar desde allí. ¿Tiene sentido? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué desventajas tiene? Bueno, pues vamos a hablar de ello. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo al diseño y la gestión de los lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, ya nos conocemos a estas alturas, y este episodio está patrocinado por Easaedro. Y supongo que ya tendrás costumbre de ir entrando en easaedro.com, suscribirte y todo este tipo de cosas, porque es lo mejor que puedes hacer. Bien, como te estaba comentando, desde siempre se ha entendido que una empresa, cuando estaba buscando un local para hacerse su oficina, era precisamente para eso. Es decir, una empresa llega a la conclusión de que necesita una oficina en alguna parte. Busca un local que esté diáfano y si no lo está, lo primero que hace es demolerlo, dejarlo diáfano y a partir de ahí se proyecta y se construye la implantación de su propia oficina para su empresa, que tiene que ser característica, personalizada de tal manera que sea diferente al resto de las oficinas, porque es la suya, y transmita las imágenes, los mensajes, los valores que esa empresa quiera transmitir a través de su espacio de trabajo. Como hemos comentado aquí muchas veces, los espacios de trabajo transmiten muchos mensajes, tanto internamente a las personas que trabajan en la empresa, como externamente a las personas que están fuera, sean proveedores, sean clientes, o sea, quien sea. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, han empezado a aparecer cada vez más los requisitos de decirnos, oye, mira, yo quiero ponerme a trabajar en una oficina, vamos a necesitar una oficina de tantos puestos, pero si está hecha ya, mejor. ¿Por qué? Porque una adecuación de una oficina pasa por un procedimiento de proyecto y de obra. Es decir, se tarda un tiempo y requiere unos recursos, tanto de tiempo como de dinero. Hacer una obra para implantarte en una oficina te va a costar dinero. Y desde que se empieza la obra hasta que se termina, más precisamente desde que se empieza el proyecto hasta que se termina la obra, va a pasar un tiempo y durante ese tiempo, hasta que tú no obtengas tu licencia de actividad, de la cual ya hemos hablado en algún episodio de este podcast, tú no vas a poder funcionar en esa oficina. La licencia de actividad la vas a tener que tener siempre, sea una oficina que te hagas tú o sea una oficina que ya estuviera hecha. ¿Qué ocurre? Que si la actividad que vas a realizar tú en el lugar es la misma, porque estamos hablando de oficinas, o de clínicas, o de tiendas de zapatos, pero si tú vas a instalar tu zapatería en una zapatería que ya existía y que cambia de dueño, la adecuación de esa zapatería puede ser prácticamente cero, porque se puede hacer un cambio del titular de la licencia de actividad y ya está, dando por hecho que el propietario anterior tuviera la licencia de actividad en regla. Con las oficinas pasa un poco lo mismo. Si la empresa que estaba funcionando allí tenía su licencia de actividad y tú no vas a hacer cambios, sino que te vas a quedar con lo mismo que tenían
y lo único que cambia es qué personas se están sentando en esas sillas, puedes hacer un cambio de titular y ya en ello estás funcionando. Hay un paso intermedio o una opción intermedia tal vez, que es la utilización de un espacio de coworking. Los espacios de coworking son espacios que tienen una licencia un poco particular porque son coworkings, y a través de esa licencia, que digamos es una especie como de licencia general y al mismo tiempo a la carta, puede permitirte a ti basarte en esa licencia de actividad del coworking para conseguir tu propia licencia de actividad dentro de ese coworking. Digamos, el coworking lo que debe hacer con su licencia de actividad es garantizarte a ti que solamente con alquilarles un despacho, 2 despachos o unas mesas o lo que sea, los requisitos que se necesitan para tener la licencia de actividad ya los estás cumpliendo y lo puedes tramitar para tenerla. Es decir, siempre y cuando además sea tu centro de trabajo, ¿no? Pues bueno, hay personas que utilizan el coworking como un uso ocasional y entonces es el coworking el que tiene esa licencia como centro de trabajo, pero no la tienes tú para la utilización como tu propio centro de trabajo, ¿no? En cualquiera de los dos casos, tanto si es un coworking como si es una oficina que ya estuviera hecha y que se han ido y la han dejado como estaba y que tú pues, la reaprovechas, en cualquiera de los dos casos te has eliminado por lo menos el proceso de la obra. Y la obra lleva un tiempo y lleva unos costes. La obra de adecuación. Claro, por contra, tú no vas a personalizar tu espacio. Vale, puedes hacer algo, ¿no? Es decir, oye, no tiene por qué ser obra cero. Puedo cambiar los vinilos de las mamparas y poner los logotipos de la empresa. Puedo quitar el logotipo que había en la entrada, el cartel o el vinilo o lo que fuera de la empresa anterior y poner el mío. Vale, bien. Hay unas cuantas cosas que seguramente siempre vas a tener que hacer. Pero la instalación eléctrica ya está hecha, el mobiliario ya está allí, las mamparas ya están puestas, todo está funcionando, el cableado de datos ya está, el aire acondicionado ya está, los encendidos ya están. Y oye, si a ti te vale tal cual está, pues directamente empiezas a funcionar mañana. Haces un cambio de titular de los suministros de la energía, del teléfono, de los datos, de internet, de lo que sea necesario y a funcionar, incluso de la licencia de actividad y a funcionar. Se tarda mucho menos, no quiere decir que entres de un día para otro, pero sí que se tarda mucho menos. En cuanto a lo que son los costes de la obra, muchas veces se compensan muchísimo con los periodos de carencia del alquiler. Entonces, pues, entras a un edificio, alquilas el local que sea para hacerte la oficina y el propietario del edificio dice, bueno, pues dejo de cobrarte unos meses de alquiler para facilitarte, que como vas a tener que gastarte un dinero en hacer una obra para implantarte, pues oye, pues no, durante unos meses no te cobro el alquiler y así tú ya pues te vas implantando, ¿no? Y cuando pase ese periodo ya empezamos a pagar el alquiler. Es una ayuda que, desde luego, en otro tipo de situaciones no la vas a tener porque realmente, por un lado, no te va a ser necesaria en el caso de que la oficina la cojas directamente según esté, pero por otra parte, si es un coworking, el negocio del coworking precisamente está en cobrarte prácticamente por minutos, ¿no? Para cualquier cosa que todo el tiempo que vayas a utilizar el coworking, por cada mesa que utilices, cada día que vayas, si es media jornada, una jornada, si es por horas, las salas de reuniones que vayas a necesitar, etcétera, etcétera, ¿no? Es un negocio. Entonces no tiene sentido que digan, bueno, pues te hacemos un periodo de carencia para que adecues el espacio, porque no lo vas a adecuar, porque ese espacio, esa sala de reuniones que tú utilizas de 5 a 6, de 6 a 7, la va a utilizar otra empresa que también está en ese coworking, ¿no? Evidentemente todo es negociable y depende mucho de quién sea tu coworking, quién sea el host, y te puede permitir personalizar algo más, o puede que no te permita personalizar nada, tener más flexibilidad, dejarte en exclusiva alguna de las salas de reuniones o no, dejarte en exclusiva, pues a lo mejor si alquilas una planta entera del coworking, pues te permite que ahí ya no entre nadie más que vosotros, o a lo mejor si alquilas media planta del coworking te permite hacer una división y dejarla pues solamente para vosotros. Dependerá mucho de cuáles sean las circunstancias que tengas de negociación con el coworking. Lo que sí que está claro es que de la misma manera que hace unos años tenía una prioridad total la personalización de la oficina, y da igual si estaba ya hecha, lo que se hacía era demolerla y empezar de cero, para tener tu propia oficina.
En los últimos años esto ha ido cambiando mucho y entonces lo que se ha hecho es buscar cada vez más oficinas que ya estuvieran hechas o un coworking, de tal manera de decir, empiezo mañana. Entre comillas, mañana, pero empezamos enseguida y nos quitamos de todos estos rollos. ¿Por qué? Pues mira, el principal problema que tiene hoy en día cualquier proyecto de eficiencia o lo que se quiera hacer, sobre todo en el mundo del facility, de la gestión de inmuebles, la gestión de lugares de trabajo, y que es algo tan complejo que nadie quiere hablar de ello, y bueno, pues yo lo he planteado en asociaciones cantidad de veces durante años, y habrás visto que solamente me has oído hablar de ello pues cuando en los blogs, aquí en el podcast, en el canal de YouTube, pero ves que no, que al final es un tema del que no se habla en ningún foro, ni en ningún foro de inmobiliaria, en ningún foro de facilities y demás, pues no quieren hablar de ello, y es que, claro, no es la parte bonita, y es que un proyecto de facilities necesita un tiempo para rentabilizarse. Y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Si no hay tiempo para la rentabilización, para el retorno de la inversión, cualquier proyecto de facilities es deficitario. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si tú te planteas que te vas a colocar en una oficina, vas a firmar un alquiler y estás pensando en que te vas a ir dentro de 1 año y medio, dedicarle unos cuantos meses a un proyecto más una obra, tener un coste inicial de implantación y que luego dentro de 1 año o dentro de 1 año y medio te vas a ir a otro edificio y vas a empezar otra vez con lo mismo. Vas a empezar con el proyecto, los requerimientos, o la obra, los servicios y todo esto, y a partir de ahí luego funcionas. Y a lo mejor vas a estar otro año después y te vas a ir a otro. Entonces, si tu intención es esa, no te va a salir rentable nunca. Entonces, ¿qué es lo que haces? Dices, oye, pues me voy a un coworking o me voy a una oficina que ya esté hecha, no me gasto un duro, no cambio ni las sillas, que hay una mesa que es gris y otra que es, yo qué sé, verde o amarilla o en color olmo, pues te las quedas y así seguimos y no te gastas nada. Siempre hay puntos intermedios, ¿no? Siempre puedes decir, oye, quiero una oficina que tenga la compartimentación hecha, pero el mobiliario lo voy a poner yo. O las instalaciones de audiovisuales las voy a poner yo, porque eso sí que necesito que sean personalizadas por el motivo que sea y tal. La imagen corporativa la voy a poner yo, en fin. Pero te basas en una estructura base en la que el pavimento ya está hecho, la instalación eléctrica ya está hecha y demás. Esto tiene calado mucho, muchísimo. ¿Por qué? Porque en los contratos de alquiler normalmente hay unas cláusulas de enajenación, de las que ya hemos hablado aquí en el podcast, y si buscas por ahí esos episodios que se llaman ¿qué ocurre en tu oficina cuando te vas del local, ¿no? Cuando te cambias de edificio y dices, vale, ya está, pues no voy a seguir aquí, me voy. Y entonces aparecen esas cláusulas de enajenación que dicen, ya, pero es que cuando te vayas estás comprometido a dejarme el local exactamente como estaba cuando llegaste. Es lo más habitual. Según quien sea quien te alquile el local, va a ser más o menos exigente con eso de según estaba cuando lo encontraste. Porque puede ocurrir que hayas hecho mejoras que le interese quedarse, ¿no? O que hubiera elementos en su momento que ahora ya hoy en día son imposibles de reemplazar. En algunos casos, precisamente, eso puede ser incluso una trampa para ti, porque si cuando llegaste a ese sitio había algo que ya por antiguo no se podía reemplazar y no lo guardaste, a veces los propietarios se agarran mucho a eso contractualmente para decir que estás incumpliendo al marcharte, porque ahí pone que tenía que estar como estaba, te tienes que dejar esto como estaba cuando entraste, y ahí cuando entraste había unos elementos que tú has tirado. Dependiendo de quién sea tu landlord, vas a tener más o menos problemas con esto. En algunos casos, dejar la oficina como estaba, pues lo que te dicen es que quites las mamparas y pintes. Y en otros casos te dicen, no, es que me tienes que dejar todo, o sea, quita las máquinas de aire que hayas puesto, los encendidos me los tienes que unificar, si has cambiado las luminarias, las quitas y me pones las que estaban originalmente, si has puesto una máquina de aire adicional para esa técnica, o sea, la quitas, levantas todo el cableado, quitas todos los racks, me vuelves a dejar el cuadro eléctrico como estaba, y eso puede ser una operación que al final tenga también mucho coste, ¿no? Claro, para las empresas inmobiliarias y las gestoras de los inmuebles, es estupendo que haya empresas que no quieran que se demuelan las oficinas cuando alguien se va, porque van buscando oficinas que ya estén hechas. Entonces, oye, si tú como inmobiliario, si tienes un cliente que se va a marchar
y resulta que tiene una oficina en la que ya tiene 10 despachos y 4 salas de reuniones, una sala técnica, un office para 20 personas y yo qué sé, 70 puestos de trabajo, pues oye, si viene otra empresa que directamente se lo queda, por ti fantástico. Empiezas a cobrar desde el día siguiente cuando entren a funcionar allí. Y no hay problemas porque el que se ha ido, oye, pues se ha ido y ahí lo ha dejado, todo el mundo se ahorra y ya está. ¿Qué ocurre? Pues que en el mundo real va a ser bastante complicado que eso que tú tienes ahí coincida de la manera más exacta posible con lo que haya otras empresas que estén buscando. Tú vas a tener 3 despachos con mampara de madera y los que vienen quieren tener 2 con mampara de cristal, por decirte algo, de vidrio. Y claro, es que entonces pues mejor buscan otra que se adecue mejor, ¿no? Y claro, es más complicado encontrar algo que esté disponible y que se adecue exactamente a lo que tú quieres. Por otro lado, tienes un coworking, que en el coworking normalmente vas a tener los espacios disponibles, pero la personalización es que ya directamente te la quitas de la cabeza normalmente, ¿no? Ya sabes dónde vas y sabes pues que vas a tener una serie de ventajas operativas y una serie de desventajas generalmente representativas. Generalmente. Ya te digo que luego todo es negociable y depende mucho de en qué lugar te vayas a hospedar y de cómo sea el contrato o tu poder de negociación o la flexibilidad que tengan los gestores de ese espacio al que vas. La pregunta entonces es, si tú ahora te vas a cambiar de oficina, ¿para ti qué es más importante? ¿Que esa oficina esté diseñada para ti y que sea una oficina de tu empresa específicamente creada para tu empresa? ¿O le vas a dar prioridad a empezar ya y oye, vas a buscar una oficina que ya esté hecha y diciendo, mira, es que nos colocamos aquí y ya veremos qué pasa después? Porque, pues mira, no es lo mismo una oficina en la que vas a recibir a tus clientes o que va a tener una representatividad, en la que vas a organizar actos, vas a organizar algún tipo de presentaciones o lo que sea para que los clientes vayan a tu oficina, vas a utilizarla de alguna manera como de showroom de los productos que tú tengas, etcétera. O una oficina que sea meramente operativa, donde van a estar trabajando las personas de la empresa, pero ni va a salir en revistas, ni vas a recibir clientes, ni nada por el estilo, porque vosotros vais a visitar a los clientes a sus oficinas. No tenéis nada allí, pues tipo showroom, que mostrar productos, ni hacer presentaciones, ni nada. Y entonces dices, bueno, pues entonces pues me vale perfectamente que la oficina pues tenga la moqueta de un color o un suelo de tarima o que tenga, pues yo qué sé, las cortinas sean plisadas o sean enrollables o, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Que si las cajas de suelo son de una marca o son de otra o que si las mamparas pues tienen unas características o tienen otras, ¿no? Siempre puedes tener 2 despachos, pues haces uno, lo que decíamos antes, no tienes por qué ser tan... Si tú tienes 2 despachos y quieres 3, pues coges una oficina con 2 y le haces el tercero. Siempre el coste de eso va a ser muy inferior a tener que hacer toda la oficina de cero, ¿no? No obstante, siempre necesitarás la licencia de actividad, de una manera o de otra. Si ya no tocas nada de la oficina cuando entras, directamente puedes hacer un cambio de titular. Si el cambio que haces es suficientemente poco significativo, y eso también da para otro episodio del podcast, también se puede hacer un cambio de titular. Si es un cambio que ya no es tan poco significativo, entonces tienes que tramitar tu licencia nueva. ¿Qué opinas tú? ¿Qué crees que tiene más salida en estos momentos? ¿Cuál sería tu intención? ¿Irte a una oficina que ya esté hecha? ¿O también preferirías encontrarte un solar diáfano, un local diáfano y hacer para ti tu propia oficina? Nos escuchamos en el próximo episodio.